Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, justo después de la desafiante declaración de Demet Özdemir, amo a Khan, nadie podrá separarnos. Ahora nos llega una confesión de Can Yaman con el mismo ímpetu y la misma determinación. Khan ha hablado con claridad y, prácticamente, ha plantado cara a las familias. Nuestras familias están intentando impedir que sea feliz con Demet, pero no lo conseguirán. Estas palabras fueron como una rebelión que surgió en medio de la afirmación del padre de que no puede vivir en mi casa, de la actitud firme de las madres y de todos los obstáculos. Yo también os transmito esta valiente confesión de Khan, lo que hay detrás de ella y las reacciones de las partes. Porque esta fue una de las posturas más claras de este amor legendario frente a los obstáculos familiares. Todo sucedió apenas unas horas después del desafío de Demet. Khan mantenía una conversación privada con su círculo más cercano. La charla se tornó tensa de repente al llegar al tema de la presión familiar, la frase «no puede vivir en mi casa» y los constantes obstáculos. Tras un largo silencio, Khan habló con un tono a la vez enfadado y decidido. «Nuestras familias me impiden ser feliz con Demet. Ahora lo digo abiertamente. Pero no lo conseguirán. Por mucho que se opongan, por mucho que digan no. Quiero ser feliz con Demet y no voy a permitir que se lo impidan». Khan enumeró los obstáculos uno por uno. Mi padre dijo, Demet no puede vivir en mi casa. Lo dijo en directo. La madre de Demet nos echó de casa y dijo, no quiero veros a los dos. Queríamos volver a casarnos, pero ambas familias se opusieron diciendo, este matrimonio no puede ser. Un obstáculo constante, un rechazo constante. Estoy cansado, pero no voy a rendirme. Demet dijo, nadie puede separarnos. Yo también digo lo mismo, no lo conseguirán. Estas palabras conmovieron a todos los presentes en la sala. Uno de los amigos más cercanos de Khan comentó, Khan estaba realmente decidido. No voy a callarme más, repetía, explicó. La parte más impactante fue la que versaba sobre el futuro y el bebé. Khan dijo, nacerá nuestra hija. Quiero ser feliz con su madre. Las familias intentan impedirlo, pero no lo conseguirán. Quiero a Demet a mi lado todos los días. Decimos que no podemos estar juntos. Pues bien, la razón de ese no podemos son, en gran medida, las familias. Pero yo no me voy a rendir ante esto. Lucharé. Estas palabras cobraron aún más sentido al combinarse con las declaraciones de Demet. He sacrificado muchas cosas. Nadie puede separarnos. Khan ya no se limita a entristecerse, sino que ha anunciado que se opondrá. Esta confesión se filtró de inmediato y se extendió como una tormenta por las redes sociales. Las etiquetas almohadilla no lo conseguirán y almohadilla las familias son un obstáculo se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Los fans inundaron las redes con comentarios como «Por fin Khan ha hablado claro», «Rebelión contra la presión familiar» o «Están codo con Demet». Mientras unos decían «La determinación es importante», aplausos, otros se mostraban preocupados pensando que esto podría enfrentarles aún más a sus familias. El entorno de Demet Özdemir se sintió fortalecido por esta declaración. Los allegados de Demet contaron. Demet se emocionó mucho al escuchar las palabras de Khan. Dijo, está a mi lado. Le subió el ánimo y se le llenaron los ojos de lágrimas. La hermana de Demet afirmó, que Khan haya sido tan claro es importante para mi hermana. Ahora siente que ya no están solos, mientras que su madre se muestra más cautelosa. Cada uno dice lo que quiere, pero ya veremos cuál será el resultado. Mientras continúa el embarazo de alto riesgo, los médicos volvieron a advertir. La futura madre está sometida a una gran carga emocional. El apoyo es bueno, pero la tensión sigue siendo un riesgo. La familia de Khan, por su parte, reaccionó con dureza ante esta confesión. El padre de Khan afirmó, si mi hijo habla así, es asunto suyo. Pero mi postura es clara, no puede vivir en mi casa. No puede cambiarlo. Su madre, por su parte, intentó mediar diciendo, Khan es emocional. Como familia, pensamos en su bienestar. Espero que no se desvíe por mal camino. Sin embargo, la postura del padre se mantiene firme. Se señala que las conversaciones familiares se desarrollan en un ambiente tenso. La pareja actúa ahora con esta determinación compartida. Khan visita a Demet con más frecuencia y respalda su afirmación de que no lo conseguirán. La villa ha vuelto a ser tema de conversación. De hecho, algunas fuentes afirman que han empezado a instalarse en secreto. La habitación del bebé está preparada.
con detalles en rosa en su sitio. Esa habitación se ha convertido ahora en un símbolo tanto de esperanza como de lucha contra las familias. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.